Hay muchos rankings, sobre todo tipo de cosas, pero ¿y si consideramos cuáles son los países más antiguos del mundo y los más nuevos? Hoy haremos un listado en los dos extremos, para que sepas cuáles son los países más viejos y los más recientes. Países más antiguos del mundo. Irán. Irán, conocido anteriormente como Persia, tiene una historia que se remonta al 3200 a.C., siendo una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Surgieron imperios como el elamita y el medo, pero el imperio aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., destacó por su vastedad y organización. Persia fue un centro cultural y científico, especialmente bajo la dinastía sasánida. Con la conquista islámica en el siglo VII después de Cristo, adoptó el Islam pero mantuvo su herencia cultural. La dinastía safávida en el siglo XVI estableció el Islam chiita como religión oficial. La Revolución Islámica de 1979 transformó su estructura política y social. Hoy, Irán mantiene una rica herencia cultural y una influencia significativa en Medio Oriente. Egipto. Egipto, establecido alrededor del 3100 AC, es una de las civilizaciones más antiguas, conocida por sus faraones y pirámides. La unificación bajo Narmer inició el periodo dinástico temprano. Durante el Antiguo Reino, se construyeron las pirámides de Giza y la Gran Esfinge. El Imperio Medio trajo estabilidad y florecimiento cultural, mientras que el Imperio Nuevo es famoso por su expansión y figuras como Tutankamón y Ramsés II. Tras invasiones extranjeras, Alejandro Magno conquistó Egipto en 332 a.C. Cleopatra VII fue la última faraona antes de la incorporación romana en 30 a.C. Con la llegada del Islam en el siglo VII después de Cristo, Egipto se convirtió en un centro islámico. En el siglo XIX, modernizado bajo Mehmet Ali, cayó bajo control británico, logrando la independencia en 1952. Hoy, Egipto equilibra su rica herencia histórica con desafíos modernos, siendo un centro cultural y político clave en el Medio Oriente y África del Norte. Vietnam. Vietnam, fundado en 2879 a.C., posee una rica historia cultural y militar que se extiende a lo largo de milenios. Su origen se atribuye a la dinastía HNG Van, bajo la cual se estableció el primer estado vietnamita conocido como Vn Lan. A lo largo de los siglos, Vietnam desarrolló una identidad cultural única, influenciada por el confucianismo, el taoísmo y el budismo, gracias a su proximidad y relaciones con China. Durante más de 1000 años, Vietnam estuvo bajo el dominio chino, comenzando en el 111 a.C. hasta la independencia lograda por la dinastía No en el siglo X. Este periodo de independencia vio el florecimiento de la cultura vietnamita y la consolidación de su identidad nacional, especialmente bajo las dinastías LY, TRN y LE. La resistencia contra las invasiones mongolas en el siglo XIII y las campañas de expansión hacia el sur también marcaron esta era. En el siglo XIX, Vietnam cayó bajo el control colonial francés, lo que llevó a una serie de movimientos de resistencia. La figura de Ho Chi Minh emergió como líder del movimiento independentista, y tras la Segunda Guerra Mundial, Vietnam declaró su independencia en 1945. Sin embargo, esto dio inicio a un largo conflicto con Francia y posteriormente con Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. La guerra terminó en 1975 con la reunificación del país bajo un gobierno comunista. Desde entonces, Vietnam ha trabajado para reconstruir su economía devastada por la guerra y se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento en Asia. Hoy en día, Vietnam es conocido por su vibrante cultura, su historia resiliente y su papel creciente en la economía global. Armenia. Armenia, cuya soberanía data del 2492 AC, es uno de los países más antiguos y uno de los primeros en adoptar el cristianismo como religión oficial en 301 después de Cristo. Su historia está marcada por la lucha por la independencia y la preservación de su identidad cultural frente a múltiples invasiones. Bajo las dinastías Oróntida y Artáxida, Armenia se consolidó como un reino poderoso, alcanzando su mayor extensión territorial bajo Tigranes el Grande en el siglo I a.C. La conversión al cristianismo en el siglo IV fue un hito crucial. A lo largo de los siglos, enfrentó invasiones de romanos, persas, bizantinos y árabes. En la Edad Media, el reino de Armenia Cilicia sirvió como refugio tras las invasiones seleucidas y mongolas. Posteriormente, fue conquistada por los imperios otomano y ruso. El siglo XX trajo el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial, con la muerte de aproximadamente 1.5 millones de armenios. Armenia se convirtió en una república soviética hasta 1991,
cuando declaró su independencia tras la disolución de la URSS. Hoy, Armenia mantiene una rica herencia cultural y una fuerte identidad nacional, enfrentando desafíos económicos y políticos mientras preserva sus tradiciones y legado histórico. Corea del Norte. Corea del Norte, cuya historia comienza en el 2333 a.C. con el reino de Gojoseon fundado por Dangun Wanggeom, ha tenido una trayectoria histórica rica y compleja. A lo largo de los siglos, surgieron y cayeron varios reinos como Goguryeo, Baekje y Silla, que unificó gran parte de la península en el siglo VII. Posteriormente, el reino de Goryeo y la dinastía Joseon dominaron la región, esta última estableciendo el confucianismo como base social y política. La era moderna comenzó con la ocupación japonesa en 1910. Tras la Segunda Guerra Mundial, la península se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur en 1948. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, consolidó esta división. Desde entonces, Corea del Norte ha sido gobernada por una dinastía comunista iniciada por Kim Il-sung, seguida por Kim Jong-il y actualmente por Kim Jong-un, manteniendo una política de aislamiento y un régimen autoritario. China. China, con una civilización que se remonta al 2070 a.C., es una de las más antiguas del mundo. La dinastía Xia marca el inicio de su historia, seguida por la dinastía Shang, que dejó evidencias arqueológicas significativas. La dinastía Zhou introdujo el mandato del cielo y vio surgir a filósofos como Confucio y Lao Tse. Insi Huang unificó China en 221 a.C., estableciendo la dinastía Qin y comenzando la Gran Muralla. La dinastía Han consolidó la identidad cultural china y estableció la ruta de la seda. La dinastía Tang llevó a China a una era dorada, mientras que la dinastía Song fue testigo de avances tecnológicos. La dinastía Ming restauró el control chino y construyó la ciudad prohibida. Los Qin expandieron el territorio pero sucumbieron a presiones internas y externas. En el siglo XX, la República de China fue establecida en 1912 y, tras décadas de conflicto, Mao Zedong proclamó la República Popular China en 1949. Hoy, China es una potencia global con una economía en crecimiento y una rica herencia cultural. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Grecia. Grecia, fundada alrededor del 2000 AC, es la cuna de la civilización occidental. Su historia comienza con las civilizaciones minoica y micénica, seguidas por la Grecia clásica, que vio el florecimiento de la filosofía, la democracia y las artes en ciudades-estado como Atenas y Esparta. Alejandro Magno expandió la cultura griega hasta Asia. Posteriormente, Grecia se convirtió en parte del Imperio Romano y luego del Bizantino. Tras siglos de dominio otomano, Grecia obtuvo su independencia en 1830. En el siglo XX, Grecia vivió guerras mundiales, una guerra civil y dictaduras, antes de establecerse como una república democrática moderna y miembro de la Unión Europea. Etiopía. Etiopía, establecida en el 980 a.C., es uno de los países más antiguos de África. Su historia comienza con el reino de DMT, seguido por el poderoso reino de Aksum, que adoptó el cristianismo en el siglo IV. Aksum fue un centro de comercio y cultura hasta su declive en el siglo VII. La dinastía Sawe y luego la salomónica gobernaron durante siglos, manteniendo la independencia frente a invasiones islámicas y coloniales. En el siglo XX, Etiopía resistió la ocupación italiana y, bajo Haile Selassie, se modernizó. Tras un periodo de régimen comunista y guerra civil, Etiopía se convirtió en una república federal democrática en 1991. India. India, con una historia que se remonta al 1500 a.C., es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su desarrollo comenzó con la civilización del Valle del Indo, seguida por la era védica que introdujo el hinduismo. Grandes imperios como Maurya y Gupta unificaron el subcontinente y promovieron avances en ciencia y cultura. La llegada del Islam en el siglo VIII y el establecimiento del Imperio Mogol en el siglo XVI dejaron una profunda huella. La colonización británica duró casi 2 siglos hasta la independencia en 1947, liderada por figuras como Mahatma Gandhi. Desde entonces, India se ha convertido en la democracia más grande del mundo y una potencia emergente en el siglo XXI. San Marino. San Marino, fundado en el 301 d.C., es la república más antigua del mundo aún existente. Su origen se atribuye a un cantero cristiano llamado Marino, quien se refugió en el monte Titano para escapar de la persecución romana. A lo largo de los siglos,
San Marino ha mantenido su independencia a pesar de las invasiones y conquistas en la región. Su sistema político, basado en la democracia y la continuidad de sus instituciones, ha perdurado casi sin interrupciones. Hoy, San Marino es conocido por su estabilidad política, su riqueza histórica y cultural, y su economía basada en el turismo, la banca y la industria ligera. Países más nuevos del mundo. Sudán del Sur. Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, convirtiéndose en el país más nuevo del mundo. Su historia reciente está marcada por décadas de conflicto entre el norte y el sur de Sudán, culminando en un acuerdo de paz en 2005 que permitió un referéndum de independencia. Tras la independencia, el país ha enfrentado desafíos significativos, incluidos conflictos internos y crisis humanitarias. A pesar de estos problemas, Sudán del Sur posee vastos recursos naturales y potencial para el desarrollo. La comunidad internacional sigue apoyando sus esfuerzos por alcanzar la paz y la estabilidad. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008. Su historia reciente está marcada por el conflicto de los Balcanes en la década de 1990, que culminó en la intervención de la OTAN en 1999 debido a la represión serbia sobre la población albanesa. Tras años de administración internacional bajo la ONU, Kosovo proclamó su independencia, aunque Serbia y algunos países no la reconocen. Desde entonces, Kosovo ha trabajado en el establecimiento de sus instituciones y en el desarrollo económico, enfrentando desafíos políticos y étnicos mientras busca integrarse en la comunidad internacional y obtener pleno reconocimiento global. Montenegro. Montenegro se separó de Serbia y Montenegro en 2006. Su historia incluye periodos bajo el Imperio Romano, Bizantino y Otomano. En el siglo XIX, Montenegro obtuvo reconocimiento internacional como un principado independiente y luego como un reino. Tras la Primera Guerra Mundial, se unió al Reino de Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue un centro de resistencia partisana. En la década de 1990, formó parte de la República Federal de Yugoslavia y luego de Serbia y Montenegro. Con un referéndum en 2006, Montenegro recuperó su independencia. Desde entonces, ha trabajado en su integración europea y en el desarrollo económico, convirtiéndose en miembro de la OTAN en 2017. Serbia. Serbia se convirtió en un país independiente tras la disolución de Serbia y Montenegro en 2006. Su historia incluye la formación del Principado de Serbia en el siglo XIX, seguido por el Reino de Serbia. Después de la Primera Guerra Mundial, Serbia fue parte del Reino de Yugoslavia y luego de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Tras la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990, Serbia formó una unión con Montenegro hasta su separación. Desde 2006, Serbia ha trabajado en su desarrollo político y económico, buscando la integración europea y enfrentando desafíos históricos y regionales. Timor Oriental. Timor Oriental logró su independencia de Indonesia en 2002. Colonizado por Portugal en el siglo XVI, permaneció bajo control portugués hasta 1975, cuando declaró su independencia brevemente antes de ser invadido por Indonesia. Tras un largo y violento conflicto, un referéndum de la ONU en 1999 llevó a la retirada Indonesia y a la administración internacional. Finalmente, Timor Oriental se convirtió en una nación soberana en 2002. Desde entonces, ha trabajado en la construcción de sus instituciones democráticas y en el desarrollo económico, enfrentando desafíos como la pobreza y la necesidad de diversificación económica. Palau. Palau, un archipiélago en el Océano Pacífico Occidental, se independizó de Estados Unidos en 1994. Su historia se remonta a hace más de 3.000 años, cuando los primeros habitantes llegaron desde el sudeste asiático. Durante siglos, Palau desarrolló una cultura rica y compleja. En el siglo XVI, los exploradores españoles llegaron a la región, y posteriormente, Palau pasó bajo control alemán y japonés. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un territorio bajo administración de Estados Unidos. En 1981, Palau adoptó su propia constitución y finalmente se convirtió en una nación soberana en 1994, estableciendo un tratado de libre asociación con Estados Unidos. Hoy, Palau es conocida por su biodiversidad marina y su compromiso con la conservación ambiental. El mundo está compuesto por naciones con historias profundamente arraigadas, como China y Corea del Norte, que se remontan a milenios atrás, y otras más recientes como Palau, que alcanzó su independencia en 1994.
Mientras que los países más antiguos han contribuido significativamente al desarrollo cultural, político y tecnológico de la humanidad a lo largo de los siglos, los países más recientes representan la continua evolución del mapa político global. Juntos, todos estos países, independientemente de su antigüedad, conforman un mosaico diverso y dinámico que sigue moldeando la historia y el futuro del mundo. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Te espero en el próximo video. ¡Nos vemos!